Transforma España. Pues a las 8:30, 9:25 de la noche, Reyes Escolano toca este martes de Mujeres que Transforman España, y tengo una mesa de lujo, ¿no? Esta mesa que vamos a tardar un poquito en presentarlas porque merece la pena, la verdad. Vale. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Todas forman parte de International Women's Forum, como sabes, que es esa organización que conecta mujeres líderes de todos los sectores para apoyarse mutuamente. Y son 7.500 mujeres en 33 países. Nada menos. Y nos viene Regina Llopis, que es doctora en matemáticas por Berkeley, padre en IES, emprendedora, business angel, de todo, presidenta de AIA, que hace soluciones de software basadas en algoritmos complicados, con física y matemática y de todo, inteligencia artificial, y presidenta de honor de Women Angels for STEAM, que apoya startups tecnológicas para mujeres, y es miembro del Comité del Desarrollo de Física de la Universidad de Oxford. Raquel Serradilla, que es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en ADE en la Universidad de Lincolnshire and Humberside, aunque fue por casualidad, le gusta tanto la tecnología que lleva más de 30 años dedicada a ella y en empresas tecnológicas. Y su último proyecto ejecutivo lo desarrolló en Palantir Technologies, empresa americana, que ha ayudado a desarrollar todo a proyectar todo las operaciones que quería lanzar en España y Portugal, y actualmente es consejera independiente en Conecta y en Norauto y Midas y temas de coches. Y Raquel es además escritora, profesora y mentora y de todo. Y Chusa González Espejo, María Jesús, pero aquí Chusa, abogada apasionada del derecho, experta en inteligencia artificial, innovación legal y legal tech. Es introductora del Legal Design Thinking en España. Y actualmente se dedica a impulsar un proyecto muy interesante que se llama Maturalmente, que es información para envejecer sabiamente, y aquí nos contará algo de esto. Es escritora, conferenciante, formadora, está a punto de publicar algo interesante que a lo mejor nos cuenta, a lo mejor no, porque a lo mejor es secreto. Y es, Top Women, Top 100 Mujeres Líderes, Inspira Law por Iberian Lawyer, en fin, de todo. Y Pilar Jurado, que también es otra top mujer líder, pues es una de las figuras más singulares de la música clásica europea. Esto sí que la conocerán muchos oyentes, seguro. Compositora, cantante y directora de orquesta. Ha sido la primera mujer, que eso me parece muy interesante, compositora en la historia, que ha estrenado una ópera en el Teatro Real, que se llama La página en blanco, siendo además la autora del libreto e interpretando uno de los papeles protagonistas con una repercusión sin precedentes. Ha actuado con las más grandes orquestas y directores del mundo, y como compositora tiene más de 150 obras estrenadas. Como está multidisciplinar, es un referente de los derechos de los autores y los artistas. Y ha sido presidenta de la SGAE, o sea que también tiene ahí otro toque muy diferente, y forma parte de la Comisión Permanente del Consejo de Administración de AIE, que es la Sociedad de Artistas y Intérpretes, ¿no? Artistas, intérpretes y ejecutantes. Ejecutantes, sí. Son artistas que pueden ser o intérpretes o ejecutantes. Exacto. Y es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España y preside la Academia Europea de Arte Vocal. Y de premios ni hablamos, y porque ¿para qué? Porque te extendería demasiado, y Forbes la tiene entre las 20 mujeres españolas más influyentes. O sea que tenemos un elenco que vamos. Pues, a ver... ¿Cómo organizamos esto? Espera un momento, porque lo que vamos a hablar es de inteligencia. Bueno, claro, sí, vamos a hablar de inteligencia artificial, y lo vamos a exponer, vamos a hablar en los diferentes sectores. Exacto, cómo en los que aplicamos a estáis todos estos sectores. cada uno de vosotras. Eso no significa, aunque yo os iré preguntando a cada una de vosotras, no significa que no podáis intervenir. Claro. Es decir, no es una entrevista a cada una, sino es un diálogo, ¿vale? Lo que pasa es que obviamente lo voy a ir focalizando en cada una de vosotras para hacerlo un poquito más ordenado. Pero podéis hablar, podéis intervenir y podéis decir lo que queráis en cualquier momento. Empiezo por ti, Regina. Perfecto. Porque además, como matemática, quizás supongo que yo, como esto de los algoritmos es algo que para mí es como chino mandarín, supongo que eres la que más nos puedes ilustrar a los oyentes sobre lo que hay detrás del chat GPT, la inteligencia artificial, y esta aplicación, esta forma nueva de aplicación que, en fin, que todos estamos cayendo en ella, y sin duda nos va a cambiar la vida. ¿Cuál es
son los costes ocultos que tiene esto? Bueno, es una pregunta interesante porque casi nunca se habla de los costes ocultos que tiene la inteligencia artificial. O sea, la tenemos al acceso inmediato. O sea, trabajamos con el ChatGPT, trabajamos con distintas otras formas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que el ChatGPT ha sido el rey, ¿no? En los últimos 3 años, porque ha ganado, digamos, toda la audiencia internacional por la facilidad de uso y la cantidad, digamos, de retorno que puede tener a tus consultas. Pero detrás hay un coste de energía enorme, que nunca se habla de él. Y básicamente se debe a que para que los servidores que están calculando para el ChatGPT, para toda la inteligencia artificial, funcionen, requiere que se alimenten de energía pues todos esos chips que están funcionando. Entonces, no solamente es la huella de carbón que generan con ese gasto de energía, que es importante, pero es que es la fabricación de los propios chips. Y esto es menos conocido. Porque las sustancias, o sea, los minerales más interesantes que necesitan para poder coordinar, yo qué sé, los teléfonos móviles de los que conocemos, o los servidores, o las tablets, o los ordenadores, todos necesitan de chips que de alguna manera pues se alimentan en su fabricación de litio. Y el litio es un bien escaso. Y el litio, en Estados Unidos hay una sola mina de litio, ¿ok? Pero está en ciertos lugares en el universo, especialmente en la Tierra, claro. Además de tierras raras que se tienen que combinar con el litio para que las baterías tengan mayor vida. O sea que todo el proceso, digamos, de soporte en los chips y en las baterías es central, pues todo este gasto que no se conoce y que tiene un coste enorme, coste en su extracción, países donde, bueno, se utiliza, pues, costes que no se reflejan, ¿ok? Y también en su monopolización, porque, por ejemplo, casi todos los teléfonos de hoy en día y los chips que se fabrican hoy en día, afortunadamente dependen de una empresa holandesa. ¿De una empresa? Holandesa. Sí. Porque necesitan, digamos, una litografía, un trabajo específico que se hace, que solo lo hacen ellos. Entonces, esas máquinas que ellos construyen las venden a Estados Unidos, a Japón, a China, etc., pero todos lo necesitan. Pero luego ya te contaré más cosas. Vale. No, quiero decir, entonces, no quiero estar aquí monopolizando, porque podría hablar siglos. Quiero entender entonces que en todo este proceso lo que sí que hay es un impacto climático o medioambiental. Absolutamente. Espectacular. Y no se habla de él. Y no se habla de esto, ¿no? Hablamos de los combustibles fósiles, todo esto, pero aquí está habiendo un impacto sobre el medio ambiente importante y no estamos teniéndolo en cuenta. ¿Qué países son los que más, digamos, contaminan o los que más... China, entiendo que uno, sin duda... Bueno, sí, yo me imagino que entre el gasto mayor, digamos, en el uso de inteligencia artificial, entre las grandes potencias hoy en día, que son Estados Unidos y China, pues son de los que más se utilizan, pero también Japón, también Taiwán es el único fabricante de los chips que todos estos otros diseñan, o sea que está en las manos de la economía en muy pocos países. Está en manos de Taiwán, que es quien fabrica los chips que necesitan, pero el kernel de esos chips está en Holanda, que es quien diseña esas litografías especializadas, y luego, claro, están los chinos y los americanos y los japoneses, que son los que preparan, digamos, una serie de temas para las pruebas finales y que eventualmente pase a nuestros dispositivos electrónicos. Esto querías... Sí, yo quería decir que hay un coste también... Acercaros al micrófono, eso sí. Sí, quería decir que hay un coste también muy interesante del que es importante hablar, que es el capital humano que hay detrás de la generación de esas soluciones, porque al tratarse de tecnología basada en el refuerzo, ¿no? En el reinforced learning, la máquina aprende, pero aprende porque le enseñan humanos, ¿no?
Y estas grandes multinacionales no siempre son muy transparentes respecto a dónde están. Se llaman click workers, son trabajadores que cobran salarios muy bajos y que muchas veces, en el caso de ChatGPT, lo que yo leí es que me parece que es Nigeria o Kenia, o no me acuerdo, es un país africano donde han estado trabajando ChatGPT, y de hecho decían que ChatGPT era un poco de izquierdas, y una de las razones, cuando le preguntabas, era porque pensaban que era por los trabajadores que habían educado a la máquina, ¿no? Pero vi un reportaje espectacular en portada en Televisión Española, si a alguien le interesa que lo busque porque lo encontrarán, hablando de todo este tema, y la verdad es que sí que era bastante patético ver el tipo de personas que están haciendo estos trabajos en lugares remotos, en condiciones realmente pues muy básicas, ¿no? Y también hay ese coste de trabajo de persona mal remunerada, ¿no? Y quizá sin suficiente protección de sus derechos laborales. Regina, me hablabas de Taiwán, China, Holanda. Es decir, ¿qué papel están jugando todos estos países en lo que podríamos llamar la geopolítica de la inteligencia artificial? Bueno, juegan ese papel de que desafortunadamente estamos en manos de muy pocos países para la dependencia de todo este desarrollo de chips y de capacidad, digamos, también de chips de memoria, no solamente de chips, sino de los DRAM de memoria también. Y todos estos están, claro, concentrados en estos países que básicamente son Taiwán, ¿no?, que realmente produce el 37% del poder de computación cada año. 2 compañías coreanas que producen el 44% de los memory chips, o sea, los chips de memoria, y luego la compañía Advanced Semiconductors Material Lithography, gracias a Dios hay una en Europa, que es la compañía holandesa, que es la que construye el 100% de su tecnología, que se llama Extreme Ultraviolet Lithography, o sea que son máquinas de extrema relación ultravioleta en la manera como imprimen litografía en los chips, y es única. Entonces venden esas máquinas a millones en el resto del mundo, y bueno, entre Estados Unidos, China, Japón y el resto del planeta se diseña. En Taiwán se construye y se requiere la litografía holandesa. ¿Puede hablarse de una aplicación sectorial de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial hoy en día tiene esos dos aspectos, ¿no? Sectorial y general, ¿no? El ChatGPT nos da una extraordinaria base generalista que aparentemente pues ayuda a cualquier problem solving que tengas directamente, muy general, porque claro, tiene una base de datos con la que he aprendido enorme, en el sentido de todo lo que son modelos muy grandes de machine learning que utiliza. También hay ChatGPTs basados en small language models también, que también empiezan a tener su infiltración, pero desde el punto de vista de la inteligencia ya más menos general y más específica, pues siempre ha existido digamos, la inteligencia artificial que también es específica de industria. Nosotros tenemos los ejemplos claros en el sector de salud, donde tenemos desarrollo de nuevas drogas, de tratamientos, de diagnósticos, de inclusive como diría yo, tratamientos personalizados, ¿ok? Finanzas es la más conocida. Todo el mundo sabe que, digamos, se detectan fraudes, se gestiona el riesgo y se le da dispositivos de herramientas para tomar mejores decisiones en sus inversiones, entre otras, hay muchísimo. Y en manufactura e industria hay un montón. En global, para esa cosa específica, es la automatización de tareas, o sea, hay la optimización de la producción. En retail también, o sea, se personalizan recomendaciones. Eso es lo que más éxito ha tenido en Amazon en términos de libros, y luego la extensión a todo lo demás. Y luego tenemos todo lo que es el área de transporte, donde se desarrollan los coches que se conducen solos y se optimiza también temas de tráfico y
y se predice también la demanda, de manera de mejorar el tráfico y tantas otras cosas que no me extiendo porque son muchas. Bueno, si tenemos tiempo. Te comentaba, te hablaba al principio de los algoritmos, que para los que somos analfabetos, y te lo pregunto a ti, se lo pregunto a Raquel, que sois las que entiendo que más estáis en esto, porque yo... Para los que somos analfabetos en esto, ¿cómo funciona un algoritmo? Yo esta tarde estaba, claro, al final, yo estoy todo el día metido en las redes y estaba entrando en Twitter y de pronto me salían, bueno, X antes Twitter, ahora X, de pronto me empezó a salir un vídeo tonto detrás de otro. Y digo, pero aquí no hay solamente un tweet normal, que todos son vídeos chorras de estos que te salen y uno detrás de otro, no hay solamente, no hay nada. Y alguien lo he puesto, os está pasando lo mismo que a mí, entonces alguien me ha dicho, es el algoritmo. Digo, vale, pues que le den morcilla al algoritmo, porque no entiendo por qué el algoritmo me está haciendo esto ahora mismo aquí en la red. ¿Qué es el algoritmo? Bueno, un algoritmo no es nada más que un procedimiento que hace un cálculo. Matemático. No es nada más que un procedimiento. El algoritmo existe desde que comienza a existir el álgebra, o sea, es a lo largo de la historia, pero ahora lo utilizamos como si fuese algo que, sobre todo para la gente joven que creen que acaba de nacer ahora, y llevamos utilizándolo siempre. Sí, es un procedimiento de cálculo, y lo que pasa es que al principio, digamos, los algoritmos eran supervisados. Uh-huh. O sea, significa que estaban supervisados por los humanos, o sea, y eran conducidos, diseñados, formulados por humanos. Por ejemplo, el algoritmo para calcular, digamos, el área de un triángulo es viejísimo, ¿no? ¿Cuál es una fórmula? Sí, que es de la época de Euclides, ¿no? Lo mismo que el algoritmo de dividir, es un algoritmo que te dice cómo pones la cifra y cómo dividir esos procedimientos que definen un cálculo. Pero cuando pasan a ser ya más independiente de alguien que lo guía y lo supervisa, y empiezan a existir algoritmos no supervisados, donde se los deja para que de alguna manera, pues, eventualmente esa pseudointeligencia que está allí tenga una cierta iniciativa de generar algoritmos, ahí empiezan ya a entrar unos temas de gestión de programación más simbólica y no tanto numérica, y luego vienen los lenguajes ya más formales, y allí viene entonces todo lo que llamamos deep learning, que no es más que procesos de aprendizaje con redes neuronales de muchas capas. Nosotros las redes neuronales es copiar, digamos, las neuronas del cerebro, pensando que vamos a hacer una máquina que va a poder pensar o calcular como el cerebro. Entonces, una red neuronal, las neuronas con las dendritas conectadas. Entonces, una neurona, otra neurona, otra neurona. Si hay muchas neuronas, es Deep Neural Networks porque tiene muchas capas. Entonces, entran los datos, las conexiones entre las neuronas son pesos, son ponderaciones que se hacen multiplicando por las entradas y saca una salida. Eso es todo. Lo que es hoy en día una red neuronal, que son las que están trabajando más hoy en día no supervisadamente. Y el ChatGPT no es más que eso. ¿Okay? No, nada que añadir. Al final es verdad que cuesta entender este tipo de cosas para las personas que no están duchas en la materia, pero al final hay que simplificarlo mucho. Al final son procedimientos que se nutren de muchísimas, de cantidades ingentes de información y con un fin. En este caso que tú estabas comentando, el fin último es de alguna forma captar atención, llamar la atención. En muchos casos, pues es predecir qué audiencia pues le gusta más pues un tipo de yo qué sé, de autor o un tipo de escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta pues complicarse mucho la vida, es simplemente pues estamos viviendo un contexto donde tenemos muchísimos datos y bueno, pues se están haciendo muchísimas operaciones matemáticas buscando un fin concreto, lo vemos en la política, lo vemos en todas las facetas de la vida, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿las empresas están sabiendo incorporar todo esto a su trabajo diario?
Pues yo te diría que realmente estamos un poquito, cuanto menos, enfrascados en un círculo del cual no salimos, ¿no? Las empresas en general llevan muchísimo tiempo, y cuando hablo muchísimo tiempo te hablo de mucho tiempo, de años, buscando operacionalizar los datos. ¿Y qué es eso de operacionalizar los datos? Pues intentar ordenarlos, transformar los datos en información que sea de utilidad para las personas de negocio que los necesitan, ¿no? Y en esa preparación es fundamental la calidad del dato. Es fundamental la seguridad, es fundamental la gobernanza. Y el problema es que estamos hablando de inteligencia artificial y esto, como alimentemos a la inteligencia artificial con datos que no son de calidad, los resultados no van a ser de calidad, ¿no? Esto, los americanos tienen un término que es garbage in, garbage out, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, realmente el problema de las empresas es que están iterando muchísimo en esa fase que no es nada fácil, porque date cuenta que tú puedes tener muchísimos datos en una organización, pero el tener un dato no quiere decir que tengas información, ¿vale? Normalmente un dato lleva lo que nosotros llamamos una metadata, que lo que está haciendo es explicar ese dato. Y muchas veces esa metadata no existe. Entonces, por ciencia infusa, entonces necesitas muchas horas y, desgraciadamente o afortunadamente, las empresas han tenido y tienen un parque tecnológico muy importante. Pero un parque tecnológico que de alguna forma pues ha servido en épocas pasadas. En una época como la actual, donde la velocidad está a la orden del día, esos sistemas que son más bien arcaicos, por decirlo de alguna forma, el problema que tienen es que no se hablan unos con otros, con lo cual consolidar la información es muy difícil. Y ahí es donde están las organizaciones, gastando muchísimo tiempo en llegar a esa operacionalización del dato y todavía no estamos obteniendo una calidad, no estamos garantizando la seguridad ni la gobernanza que necesitamos para tomar buenas decisiones. Voy a continuar contigo ahora, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida, no se me vayan, que está esto apasionante. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con Mujeres que Transforman España, hablando de inteligencia artificial aplicada en los diferentes sectores. Y me había quedado contigo, Raquel. Sí. Te quería preguntar, ¿cuáles son los cambios tecnológicos más relevantes que crees tú que nos va a traer a medida que la inteligencia artificial se va popularizando más? Bueno, yo la verdad es que no me atrevo con contundencia a decir cuáles van a ser los cambios tecnológicos, pero sí puedo vaticinar algunas cosas, ¿no? Quizás fruto de la experiencia y un poco en línea con lo que ha comentado Regina. Creo que ahora mismo vamos a vivir una descentralización, pero por pura lógica no podemos, una descentralización entendida en la que la inteligencia artificial a día de hoy no la podemos ejecutar en los grandísimos centros de cálculos que están en los países que ha mencionado Regina. Tenemos que tener capacidad de inteligencia artificial en nuestros teléfonos móviles. Entonces ahí vamos a vivir un contexto donde pues estos están frotando las manos pues muchos fabricantes de teléfonos móviles y los fabricantes de chip. ¿Por qué? Porque es que cada vez que queramos
de alguna forma ejecutar un algoritmo, no podemos permitir que esa información tenga que viajar a la nube. Entonces, por puro coste y por pura responsabilidad social. Entonces, va a haber una distribución. Los teléfonos móviles van a venir con muchas más capacidades para que la inteligencia... ¿Más todavía de esto? Sí. Pero si de esto ya utilizamos solo un 17%... Sí, y el problema es que probablemente en un año y medio, esos móviles se reduzcan sustancialmente, porque todos vamos a querer tener mega teléfonos móviles donde la inteligencia artificial pueda ejecutarse en el propio móvil. Y es una cosa muy importante, porque cuanto menos trasiego de información haya entre lo que es nuestros dispositivos y los centros donde se producen los cálculos, menos riesgos de ataques y de seguridad. Cuanto más viaja un dato, más riesgos de seguridad. Eso es a mí de las cosas que más me preocupan. Es importante. Entonces, yo veo que va a haber una distribución en términos de dónde se van a producir los cálculos, en términos de computación, y van a venir dispositivos muchísimo más dotados, con más chips, una vez más. Los fabricantes de chips se están frotando las manos, y los centros de cálculo, pues obviamente se tienen que redimensionar pues para todo lo que está por llegar al respecto de la IA. El tema de la seguridad a mí me preocupa especialmente, porque entiendo que con la IA, además, los riesgos se han incrementado muchísimo. El otro día, por una cuestión que me pasó a mí hace poco, además, pues no a mí, a un hijo mío, me lo decían en el área de investigación que tiene la Guardia Civil, cómo se estaba incrementando de una manera exponencial y brutal en los casos de estafas, etcétera, a través de los móviles, de internet, etcétera, ¿no? Totalmente. Y bueno, y no salen a la luz, ¿no?, la cantidad de ciberataques que sufren cualquier empresa, ni que decir tiene que, bueno, pues que hay países que están en el foco de los cuanto menos de los atacantes, ¿no? Sí, de los malos, ¿no? De los malos, ¿no? Entonces, y bueno, yo una cosa que veo también que está por venir, ya un poco al margen de la arquitectura distribuida, es el concepto de los datos sintéticos, ¿no? Vamos realmente en ese problema que yo te comentaba, de muchas organizaciones que tienen muchísimos datos, pero muchos de ellos no son de utilidad, pues sí que es verdad que la inteligencia artificial es capaz de crear datos artificiales que puedan entrenar a los propios algoritmos, que suena un poco rocambolesco, pero es así. Pero eso nos va a poder ayudar también a enriquecer los datos que ya tienen las organizaciones para tomar mejores decisiones. Va a ayudar a esa, vamos a decir, a eliminar esos sesgos que muchas veces, derivado de toda la información que tienes pasada, que es de la que se están alimentando tus algoritmos, pues heredas también muchísima basura, y después te van a ayudar también pues a temas de seguridad y sobre todo, no tanto de seguridad que también, pero el tema de lo diré, que no me sale ahora la palabra, en general, de enriquecimiento de la información con la que se entrenan los algoritmos. Tú has sido coautora de un libro que se llama El cliente sale de viaje. Sí. ¿Que va sobre qué? Bueno, realmente es un ensayo. Lo que busca es, de alguna forma, hacemos un análisis del cliente en todas sus acepciones. Cliente ciudadano, cliente pues asegurador, cliente interno, todas las acepciones de clientes, y llamamos la atención al respecto de que el cliente realmente está cambiando, y cambia porque el contexto cambia y es infiel por naturaleza, y es también una llamada de atención a las organizaciones que ya, si de por sí las organizaciones se tienen que preparar en este contexto tan exigente en el que viven, la clave para subsistir es, de alguna forma, pues cuidar al cliente, ¿no? Y para cuidar al cliente es fundamental trabajar la personalización, ¿no? La hiperpersonalización. Todas las organizaciones se han dado cuenta de que establecer una política de precios pues para jugar una posición dominante en el mercado ya no es suficiente. Tienes que trabajar la diferenciación, y en esa diferenciación la
hiperpersonalización es fundamental a todos los niveles y la inteligencia artificial nos va a ayudar a ello. Y además nos va a ayudar a ello a unos costes aceptables, porque me dirás, oye, ¿esto se ha podido hacer en el pasado? Claro que se ha podido hacer, pero los costes eran inasumibles. Entonces, a día de hoy, pues el poder atender a un paciente, a la medida es fundamental. Es fundamental. O realmente, pues, yo qué sé, te digo un paciente, como te digo, pues un cliente en el sector financiero, en el sector asegurador o en cualquier área del mercado. Entonces, la hiperpersonalización es fundamental, es un elemento de diferenciación de las empresas y la inteligencia artificial nos va a ayudar a establecer esa relación, vamos a decir, a medida que quieren los clientes, a todos los niveles. Chusa, ¿veremos algún día un juez, la inteligencia artificial ejerciendo de juez? Ya existe. No me lo puedo creer. Ya existe. No es verdad, no puede ser. No. Sí existe. Pues mira, en Holanda tienen juez de robot para los temas de los monitorios. Sí, pero piensa, Federico, que hay muchos temas de conflictos, de resolución de conflictos, que vamos a decir, dar equidad se basa en datos objetivos. Y si son datos objetivos como hay factura, no hay factura, hay burofax, no hay burofax, personalmente, ¿tú crees que tenemos que tener un personal dedicado a recoger facturas y mirar si existen, si están bien hechas y hacer justicia? Es una pregunta que me encantaría que me respondieras. No sé, yo no lo sé. No, yo creo que no hace falta. ¿No hay un elemento de subjetividad en la decisión? A determinados procedimientos, no. Es verdad que hay procedimientos de resolución de conflictos que exigen equidad, que exigen conocer circunstancias. Claro. Ahí el ser humano tiene que estar. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Digamos que juez, o dónde deberíamos ir, en mi opinión, modesta opinión, por supuesto. Por un lado, en conflictos que son sencillos, que realmente no tienen una necesidad de que alguien haga justicia real, sino que son más bien, ¿ha pasado un hecho o no ha pasado este hecho? Vale. Para mí ahí un juez robot sería maravilloso. Si quieres, el clic final de estoy de acuerdo lo puede dar una persona, pero en el caso de Holanda que te cuento, el 99% de las decisiones, el 100% de las decisiones el juez da sí. Es decir, no hace falta un juez persona, ¿vale? Y luego tienes otros procedimientos donde sí, en efecto, el litigio es necesario analizarlo, etcétera. Ahí seguirán estando personas, pero yo creo que para muchas cosas no va a hacer falta. Entiendo que esos son los principales desafíos que tiene la adaptación o la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema legal. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo estoy un poco frustrada, ¿vale? No vengo a llorar, pero a mí lo que me ha dado pena es que en el ámbito de la justicia ha sido siempre un poco la hermana pobre, ¿no? Si lo piensas, pues ha sido un ministerio que ha tenido presupuestos muy bajos siempre, ¿no? Sigue teniéndolos, ¿no? Ahora parece que un poco más. Y luego encima, pues es un ministerio que lo dirigimos juristas, que somos estupendos, pero sabemos de derecho. Y no sabemos ni de datos, ni de algoritmos, ni de software. Entonces, son ministerios donde lo que nos gusta son las leyes, ¿no? Hacer leyes, hablar de leyes. Y eso, claro, en un mundo donde lo digital es tan importante, es un gravísimo problema. Sí. Porque, ¿qué estamos haciendo los juristas que mandamos en los ministerios? Yo no mando, ojalá algún día mande. Pues lo que hacemos es dejar los procedimientos que nos gustan, porque somos súper conservadores. Y a nosotros nos gusta la tradición, lo que ya conocemos que nos da seguridad. La seguridad jurídica es algo muy importante para un jurista. Entonces nosotros preferimos trabajar en esa zona de confort y que las cosas sigan igual. ¿Y qué estamos haciendo en general? Cogemos lo que ya existe, funcione bien o no, y le metemos tecnología. ¿Es eso lo mejor? ¿O quizá deberíamos rediseñar? Y yo echo de menos, en el ámbito de la justicia, una revisión crítica de los procesos, un análisis verdaderamente objetivo de qué va mal. ¿Y qué va mal? Pues que si tengo un colapso de juzgados en toda España o los datos no se hablan porque tengo no sé cuántos sistemas procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a contar todos los problemas de la justicia en España porque hay un libro que se llama La factura de la justicia, maravilloso, que os lo recomiendo, que lo explica mucho mejor que lo estoy explicando yo. Pues, sinceramente, no sé si es buena idea meter tecnología en algo que ya no funciona.
O quizá debamos meter el dinero primero en analizar, pensar y rediseñar. ¿Qué es lo que ahora mismo no está funcionando y que hay que solucionar antes de introducir elementos nuevos, ¿no? Sí, yo creo que la transformación es eso, transformar, no coger lo que ya existe y meterle software, ¿vale? Y esa es un poco mi crítica a lo que pasa. Yo te preguntaba antes por los jueces, ¿no? O por si la inteligencia artificial podría actuar como un juez, pero sí que es verdad que en el trabajo normal o diario de un despacho de abogados, por ejemplo, ahí sí que entiendo que la incorporación de la inteligencia artificial sí puede estar contribuyendo sobre todo a cortar buena parte del trabajo que se hace, ¿no? Pues eso por supuesto, porque ¿qué hace un abogado en su día a día? Pues normalmente a nosotros nos toca investigar, no sé si os acordáis de los Aranzadis, ¿no? Esos libracos enormes, acuerdo, sí. Eso para nosotros era importantísimo, ¿no? Buscábamos en esos libros con una letra pequeña, yo hoy creo que no podría, ¿no? Ya cumplida la edad que tengo con la presbicia. Pues bien, buscábamos ahí, encontrábamos, analizábamos, pensábamos, redactábamos, comparábamos, ¿no? Traducíamos y teníamos clientes extranjeros. Esa es la labor que hace un abogado. Y claro, para muchísimas de estas tareas, realmente la inteligencia artificial es brutal. De hecho, casi todos los estudios que hay donde se analiza el impacto en el ámbito del empleo, los abogados somos uno de los que estamos ahí en la cuerda floja. Se sabe que va a haber, ya está habiendo impacto en el empleo. Los abogados jóvenes es un problema porque mucha de esta labor de negro, ¿no?, que había que hacer la hacía el joven, y el joven es ChatGPT hoy, es el becario. Entonces ahí hay un reto enorme que ahora mismo pues hay debate y discusión. También es cierto que el derecho es creativo, aunque os sorprenda, ¿no? Muchas veces se dice, no, los abogados no son creativos. No es verdad. El derecho, porque está escrito por humanos, por ahora, en casi todos los casos, aunque ya hay leyes escritas por, no sé si lo sabéis, ha habido varios casos de leyes ya escritas por la inteligencia artificial, que puede escribirla muy bien. Claro, si tú le das un buen prompt, unas buenas instrucciones, la inteligencia artificial busca, e igual que te redacta una carta para un ayuntamiento para quejarte, yo lo he hecho y con enorme éxito me ha ahorrado por lo menos una hora. Es más, le puedes decir, y sé amable porque te cae mal tu alcalde, y lo hace mejor que tú, que no puedes ser amable en ese momento. Entonces, todas estas cosas son realidades que están ahí y, por supuesto, los despachos las están utilizando. Y lo único que nos pasa en el ámbito jurídico es que tenemos tres problemas como los tienen en otros sectores, ¿no? Que yo diría que son nuestros grandes retos ahora como sector. Uno, la resistencia al cambio, porque muchos despachos viven bien. El notario vive bien, el registrador vive bien, vivimos bien. ¿Por qué voy a cambiar las cosas si vivo bien, no? El segundo gran reto es la preparación, la formación, el conocimiento. Nosotros no somos informáticos, no sabemos escribir algoritmos y dependemos de profesionales que unas veces son buenos o malos, pero no tenemos capacidad ni siquiera de juzgar su conocimiento o su validez respecto a lo que dicen. Y tenemos un tercer problema en general, que es el dato, lo que tú justo comentabas antes, Raquel, ¿no? El dato, ¿no? El sector jurídico trabaja en general con dato confidencial. Muchas veces nosotros tenemos una obligación deontológica, que es el secreto profesional, que siempre debemos respetar, y muchos de nuestros datos son secretos. Por tanto, tenemos que trabajar mucho con la anonimización, que gracias a Dios la inteligencia artificial la hace estupendamente, pero luego también hay mucho, yo lo llamo monopolio del dato. Hay mucha excusa de, por ejemplo, cuento un caso real, Francia se ha prohibido el que sean públicas las sentencias y tratadas por la inteligencia artificial. La justificación es los jueces quieren ser libres a la hora de dictar sentencias, y si tú utilizas sistemas de probabilística para decir cómo dicta un juez, parece que estuvieras mermando su capacidad de decidir libremente, su libre albedrío. Con esta excusa se prohibió en Francia la existencia de soluciones de probabilística. En España existen. Pero es verdad que hay un tema que hay que plantearse. Surgen muchas cuestiones relacionadas con la protección de datos y con la deontología y con ese libre albedrío o capacidad de decidir y la posibilidad de limitar eso, porque sepamos ya cómo se decide, ¿no? Entiendo que gracias a la inteligencia artificial podríamos acortar. Es decir, una de las grandes quejas de los ciudadanos es
los tiempos de la justicia, eternos, interminables, lo que tardas en tener en que te llamen para tener la primera vista de un juicio o lo que sea, o cualquiera. Esto con la inteligencia artificial se puede corregir muchísimo, ¿no? Por supuesto, los sistemas expertos que todavía y que son de las soluciones que hace muchísimos años que están, las fábricas las utilizan para producir y sin embargo, por algún motivo que muchas veces es, y te lo digo por experiencia, no, es que como yo no lo va a hacer una máquina, pero no, te estás equivocando. Realmente un sistema experto que son árboles de decisión y eso es lo que son la mayoría de los procedimientos jurídicos. Si pasa esto, entonces eso tendría que estar todo informatizado y toda la parte de tramitación, lo que se llama gestión procesal en el ámbito de la justicia, tendrían que ser sistemas expertos. De hecho, quiero decirte una cosa muy interesante y es, yo hace mucho tiempo que propugno que las leyes no solo sean leyes, sino que detrás tengan entre sus anexos uno que sean el árbol de decisión de cualquier procedimiento que se proponga en esa ley. Porque eso haría que informática y derecho se hablaran y que al publicarse la ley cualquier empresa informática pudiera coger ese árbol de decisión, convertirlo en un software y dotar a las administraciones públicas y a las empresas de soluciones informáticas con un único criterio de decisión. No puede ser que las subvenciones dependan de funcionarios varios y que en función de mi cansancio de hoy, la hora en la que miro la subvención, te la doy o no te la doy. O te la doy o no te la doy. Y esos son sistemas expertos. Es más, sistemas expertos europeos, porque la mayor parte de la legislación viene hoy de Europa y nos valdrían para cualquier país europeo. ¿La informática y la ópera también se pueden mirar a la cara? Bueno, a ver, obviamente la gente no sé cómo se imaginará que escribimos música, pero hace muchísimos años, más de 30 años, que yo trabajo para escribir las cosas con un ordenador, obviamente, y con programas de edición musical y demás, y escucho lo que estoy escribiendo en tiempo real, pero esto desde hace 30 años, en tiempo real, con samplers que imitan, obviamente, a los sonidos de una orquesta, con lo cual yo sé perfectamente lo que otros compositores en otras épocas tenían que tener en su cabeza. Nosotros ya tenemos unos aparatos que suenan directamente y ya según estás escribiendo y estás... ¿Qué está ocurriendo? Pero ahí hay un proceso creativo. Hay un proceso en el que lo que yo dijese, porque estábamos en otra época. Era una época en la que el mundo digital... pues como decían ellas, tenía que ser programado por una mano. ¿Cuál es el problema que ha surgido ahora? Que todos esos procesos creativos se están pasando por todos esos algoritmos, se le está informando a la máquina de cómo ha escrito Beethoven, cómo ha escrito Mozart, cómo ha escrito tal, y entonces a base de pasarle muchos ejemplos, la máquina ya toma las decisiones sobre... Siempre que hay un acorde de primer grado y tal, va después a una dominante y después va a tal, y en tal momento siempre hace una cadencia rota y va tal. Tomando esas excusas, digamos, ya pueden construir música que se parece mucho a lo que hubiera hecho Mozart o lo que hubiera hecho Beethoven, pero esto ya llevamos años. Es que lo que me llama la atención es que el mundo ahora se ha enloquecido y de repente es la inteligencia artificial, que por otra parte de inteligencia todavía no tiene tanto, es artificial, pero esa ya la llevamos utilizando hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido ahora, yo creo que es que todo esto se le ha lanzado a la sociedad. Democratizar. Sí. Bueno, yo creo que la palabra democratizar, efectivamente, pero sí, o sea, realmente es esto, pero el problema es que yo creo que no es cierto que siga habiendo una democratización cuando todavía hay muchos lugares en los que hay una brecha digital muy importante. Entonces, yo creo que esto lo que está haciendo es dividiendo al mundo entre los que son algo y los que no son nada, que es hacia donde vamos, hacia extremos. Yo creo que el gran problema en el que estamos viviendo es que estamos yendo hacia lugares donde unos pocos van a tomar decisiones y muchos van a aceptar esas decisiones sin plantearse que sus movimientos, que lo que hablabas, por ejemplo, ahora mismo sobre las redes sociales. El algoritmo ahí ya está implantado de una forma absolutamente automatizada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no solamente en las redes, Netflix,
Tú coges Netflix y un día tienes un día tontísimo, que a mí me pasa, y dices, ay, yo quiero ver una cosa romántica y tal, pues ya no me enseño otra cosa más que las cosas románticas, digo, pero que hoy ya no tengo ganas de esto, que yo soy un ser diverso y tengo diversos momentos a lo largo del día. Entonces, este es el gran problema con el que nos encontramos ahora, es que tenemos una parte de la sociedad que no sabe qué hacer con esta inteligencia artificial porque está fuera de sus cánones mentales. Otra parte que ya no sabe qué hacer sin la inteligencia artificial porque han nacido con ella y no son capaces ya de determinados procesos creativos y de pensamiento, ¿no? que el ser humano tiene porque simplemente no los ha practicado, porque se ha ido dejando llevar. Y luego otra parte, que somos conscientes de todo esto que está ocurriendo, que necesitamos aprender, porque yo tengo clarísimo que el mundo artístico también, se va a bañar también de esta inteligencia artificial y necesitamos saber cómo utilizarla, cómo hacerla nuestra herramienta y no nuestra guillotina, porque va a ser una guillotina para muchas profesiones la inteligencia artificial. Vale, pero quizás ahí es donde a mí más me llama la atención, ¿vale? Porque, quiero decir, el proceso creativo es muy emocional. Muy emocional y muy científico también. Sí, es decir, lo digo porque, yo siempre he pensado, aquí es donde entiendo que la inteligencia artificial tiene un papel más difícil, en el sentido de que es difícil suplantar esa parte emocional que tiene pintar un cuadro o escribir una canción. Otra cosa es suplantar una voz. Hemos visto que se hace. Desgraciadamente. No, es que yo creo que también ese es el gran problema. El problema es que hemos hablado de muchos cuentos de hadas a lo largo de nuestra historia con respecto al arte. El arte está basado en cánones y los cánones son algoritmos. O sea, para que algo funcione bien, para que algo sea bello, tiene que tener una serie de proporciones que hacen que tu cerebro se encuentre feliz viéndolo porque lo entiende. Uh-huh. Eso es la belleza. La belleza realmente es cuando tu cerebro entra en calma y felicidad porque dice, ¡ay, lo entiendo todo! Tiene la nariz donde la tiene que tener. O sea, eso es así. Y en el arte lo que ocurre es, obviamente, hay personas que tienen una mayor sensibilidad hacia esto y aunque no estén pensando en esos cánones, pues sí que entienden que hay una serie de proporciones que les hace sentir que eso funciona. Y esto ocurre, tú a veces hay un montón de músicas que cuando tú te quieres dar cuenta, la proporción, hay una proporción áurea que hace que lleguen en cada momento, o sea, se trata también de esto. Entonces yo creo que lo que nosotros llamamos sentimientos, que al final, en el fondo no son más que química en nuestro cuerpo, uh-huh. Pues con la evolución de toda esta parte artificial, estoy convencida de que llegará momentos en los que también se genere eso, porque al final el que algo guste más o guste menos también se tomará como percepción, es decir, esta canción, ¿por qué gusta tanto? Pues porque tiene este tipo de coordenadas que por lo que sea enganchan y hacen tal, y construirán canciones. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, esto ya lo hace con el reggaetón, pero... Eso es horroroso. El gran problema, fíjate, yo es que ahí, fíjate, a mí lo que más me preocupa no es la inteligencia artificial en sí, que creo que es una nueva herramienta que tendremos que codificar, porque mira, hay una cosa que es importante, ¿no? Cuando Platón escribía que sin límites no hay forma ni unidad. Y los algoritmos son infinitos, y son infinitas las maneras en las que se puede utilizar. Entonces, yo creo que el verdadero reto ahora mismo es fijar esos límites. Porque si no somos capaces de fijar esos límites, vamos a llegar, que es lo que está ocurriendo ahora mismo con la comisión de IA que hay en el Parlamento Europeo, que es el primero que está intentando fijar límites y obviamente hay que fijar límites también en lo que tiene que ver con el arte, con las creaciones artísticas. Porque si no estamos llegando a un momento en el que de forma además muy perversa, y yo creo en esto, yo soy un poco a veces conspiracionista, pero no me suelo equivocar. Si os dais cuenta, la mayor parte de la música que se está generando en esta última época uh-huh. es una música tremendamente básica, súper sencilla. Sí. Los cantantes
por desgracia, cantan muy mal. En general, ahora casi no cantan. Todos cantan con la R cuando tiene que haber una R. Y a todos les pasa, eso es otra cosa. Y a todos pero a todos les pasan por un melodán, a todos les pasan por un autotune, sí. O sea, a todos les corrigen las voces. Perdona, sí. Cuando yo era más jovencita, si alguien no era capaz de afinar, no podía dedicarse a ser cantante. Y ahora parece como que si afinas, te has debido equivocar. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos oyendo voces procesadas ya, estamos oyendo músicas procesadas, estamos oyendo música electrónica, claro. Tal. Eso es lo que están haciendo que la población en general, y además de una forma bastante poco diversa, ¿no? Digamos, todos por el mismo canal, estén dedicados. Es muy fácil ya para las multinacionales, no hace falta que diga nombres, pero bueno, Sony, Warner, Universal, pues que dentro de muy poco no van a necesitar a ningún ser humano para hacer lo que están haciendo, porque del dinero donde ellos ganan más dinero es en todas las sincronizaciones, es decir, poner música en una película, poner música en un programa de televisión, poner música tal. ¿Y para qué van a pagar a un ser humano si algo tan básico lo puede hacer ya una máquina? ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez, si la gente no puede vivir de la creación, se dejará de crear. Y yo creo que si el ser humano deja de crear, empezará a dejar de ser humano. Y ahí es donde estamos... Este es el principal peligro, entiendo, ¿no? Bueno, el principal peligro es que, primero que, obviamente, mira, nosotros pasamos por una crisis tremenda en la música, en general en la industria musical, que fue precisamente cuando Internet llegó y de la piratería nos empezaron a robar el 90%, perdimos el 90% de nuestra producción. Sí. Y hay que tener en cuenta que la cultura genera muchísimo dinero en el mundo. O sea, a veces siempre cuando hay una industria automovilística que no va bien rápidamente, todos los gobiernos intentan apoyarla, pues la cultura y la música, simplemente la industria musical es 5 veces más grande que la automovilística en el mundo. Entonces, lo que ocurre es que siempre ha estado en manos de determinadas empresas. Esas empresas son las que, cuando llegaron las plataformas y les quitaron su territorio con la piratería, pues ¿qué hicieron? Comprar las acciones de esas plataformas para entrar en ellas y seguir controlando la industria musical. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un lugar en el que solo aquellos que estén un poco dentro de esas historias podrán estar en aquellos lugares donde se hace nueva música. En cualquier caso, yo creo que el ser humano tiene que encontrar las grietas como el agua para colarse y para seguir siendo. Y en cualquier caso también creo que el ser humano tiene que seguir avanzando. El problema, y es lo que más me preocupa, es la formación de los que vienen detrás de nosotros, porque vienen con una memoria muy reducida, porque el mundo en el que viven solo necesitan leer titulares. Lo que más me preocupa es un lugar en el que la inteligencia artificial está dando más importancia, los algoritmos dan más importancia, no al que más sabe, sino al que más seguidores tiene. La gente joven se está informando de temas importantes con otra gente joven que tiene su misma edad y que no tiene ni idea ni de cómo va el mundo, ni de dónde tal, simplemente porque leyeron a alguien y tal. Y yo lo que les digo a la gente joven es, si os interesa algo que os ha contado un amigo en las redes, por favor, intentad buscar al experto. Pero el gran problema es ese sesgo que está pululando, que en el que el fake... O sea, estamos en el mundo de lo falso, porque lo falso es ahora mismo lo que tiene mayor sostenimiento dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y eso sí que me preocupa. Pues os voy a hacer una última pregunta a las 4 para que me la contestéis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la sociedad incorpore la inteligencia artificial y se adapte a ella de una manera responsable? Formación, educación. Yo creo que lo más importante, primero que creo que estamos obligados los que tenemos, por ejemplo, el mundo, los artistas que tenemos la capacidad de poder hablar en medios, que tenemos esa vía de llegar a otros, tenemos la obligación de decirles que no pueden creer todo lo que leen a través porque está todo muy, muy adulterado, que es necesario informarse, que es necesario aprender también, porque hay muchísimas aplicaciones que son maravillosas y que les van a ayudar, pero que tienen que tomar su propia decisión, porque si hay algo que tiene el ser humano es su necesidad de ser único y irrepetible. Y
Y precisamente el mundo hacia el que vamos es un mundo en el que intentan igualarnos a todos. Y yo no quiero ser igual a los demás. Quiero compartir cosas porque viviría en un mundo muy, muy triste y muy aburrido si viviese con gente que dice lo mismo que digo yo, que piensa lo mismo que pienso yo. No, a mí me encanta debatir, me encanta tal y me encanta aprender. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, yo siempre que puedo lo hago, a la gente más joven decirles... tienes que seguir soñando, tienes que buscar tu camino, tienes que aprender, tienes que conocer de qué va todo esto para también saber qué es lo que te interesa y lo que no. Raquel. Sí, comparto 100% lo que dice Pilar, pero llevándolo un poquito al contexto empresarial, vuelvo a bajar a la importancia de la calidad del dato, ¿vale? Y en ese sentido, la explicabilidad. Si queremos que verdaderamente que se adopte la inteligencia artificial en los contextos diversos empresariales, la explicabilidad va a ser clave. Un médico, un juez, cualquier profesional no va bien formado, no va a aceptar per se lo que diga la inteligencia artificial, salvo que haya un linaje, un dato de calidad y una explicabilidad al respecto de por qué me das esta información. Entonces, para mí, la clave es esa. Chusa. Pues por añadir algo distinto, diría que creo que las personas tenemos que aprender no solo a formar, informarnos y estar siempre ocupadas, sino a no hacer nada, ¿no? Que no nos angustie no hacer nada, ¿no? Mirar y pensar, venía en el metro y estaba sentada no haciendo nada, solo mirando, y todo lo que tenía delante eran 6 personas y todas estaban ocupadas con su móvil. Sí, claro. Y por tanto les estaban llevando donde les quiera llevar el algoritmo. O sea, a lo mejor hay que parar. Y cuando pares, piensa y reflexiona. Y para eso hace falta tener pensamiento crítico, capacidad de comprender lo que está pasando y de darte cuenta si te interesa, no te interesa, y ser activista. Es decir, pasar a la acción, porque mucha gente hablamos, pero muy poca hace cosas. Y en este campo de la inteligencia artificial, los casos reales que se han judicializado y que sí que había gravísimos problemas detrás con el algoritmo, sesgos tremendos que estaban teniendo consecuencias brutales en familias y en personas y que han hecho sufrir a mucha gente, han derrocado un gobierno. El gobierno holandés fue derrocado por el caso Siri, un algoritmo mal hecho que era el que juzgaba si alguien era o no beneficiario de una subvención. Entonces, pensamiento crítico y acción, porque tenemos que defendernos. Regina, ¿le pones el punto de final? Bueno, sí, para complementar todo lo que han dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo único que tenemos que añadir es que tienen que ponerse muy centrados en el marco de la ética de valores. Yo creo que es fundamental el control de la regulación, de todo, no solamente de la inteligencia artificial, el que realmente se haga dentro de un marco ético. Y pues la inteligencia artificial tiene muchos fallos y hay que ayudarla a que se encauce, digamos, desde el punto de vista también ético de su uso. Por ejemplo, usos militares que no deberían estar allí con inteligencia artificial, por poner un ejemplo, pero tantos otros, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear ese marco, digamos, de conciencia ética colectiva, ¿no? Que ayude a que esa inteligencia artificial pues no desvíe estos valores que tenemos que mantener en la sociedad. Yo quiero decir una cosa solo. Sí, Pilar. Inteligencia emocional versus inteligencia artificial, que creo que es lo que resume lo que acabamos de decir. Creo que tenemos que ir a buscar el ser humano, que es que se lo han cargado también en la educación. Regina, Chusa, Raquel, Pilar, muchísimas gracias a las 4. Ha sido un verdadero placer, Reyes, impresionante, muy apasionante. Un lujo, la verdad. Un verdadero lujo. Muchas gracias a las 4. Gracias a vosotros.